Nosotros como espectadores disfrutamos de las historias que nos cuentan en los episodios de las series animadas, y para nosotros son solamente de 11 a 22 minutos de nuestras vidas. Sin embargo, escribir esas historias toma muchísimo más tiempo que esos 11 a 22 minutos. Realizar una historia no es una tarea fácil porque requiere saber de la estructura de la historia y además conocer bien a los personajes. Afortunadamente, uno de los creadores de Rick and Morty, Dan Harmon, ha diseñado su propia estructura de manera simplificada para crear historias, llamado el Story Circle, o en español el Círculo de la Historia. Así que en este video les vamos a explicar en qué consiste esta estructura y cómo se aplica a los capítulos de Rick and Morty. ¡Disfrútenlo! Ya llegamos. Y esto es... Al Preli. Harmon explica la estructura de cualquier historia satisfactoria por medio de un círculo dividido en 8 partes iguales. De ahí, enumera cada una empezando por arriba y yéndose en sentido del reloj. Cada división representa un punto clave en cualquier historia. Ahora, cabe destacar unas cuantas cosas sobre el círculo de historia antes de explicarlo. Lo primero es que es simplemente una convención y una plantilla para crear una historia, pero no es una receta. El mismo Dan habla sobre cómo el círculo es flexible y se puede adaptar a lo que la narrativa necesite. En el primer punto, el personaje principal es introducido a la audiencia, el cual se encuentra dentro de su zona de confort. Este protagonista sirve para que veamos la historia a través de sus ojos. El segundo paso es el del deseo. Aquí, el personaje se da cuenta de que hay algo mal en su vida, por lo que le surge una necesidad y un querer de corregir el problema. Relacionado a lo anterior, el tercer paso trata sobre cómo el personaje decide ir y embarcar un viaje o aventura para conseguir una solución a la situación y poder regresar a la normalidad. El punto 4 consiste en el personaje enfrentándose y adaptándose a los desafíos que se encuentra durante su viaje, mientras hace todo lo posible para sobrevivir. Dan habla sobre cómo estos obstáculos no solo son físicos, pues también es una oportunidad para que el personaje se enfrente a sus demonios internos. Una vez nuestro protagonista se acostumbra a su nuevo entorno, ocurre el quinto punto y marca la parte de en medio de la historia. El protagonista encuentra lo que estaba buscando a base de la necesidad que surgió en el punto 2. Ahora, cabe destacar que lo que el personaje encuentra aquí no siempre es exactamente lo que él quería en un principio, sino lo que necesitaba para resolver su problema. Siguiendo con el círculo, el punto 6 es en el que el personaje toma lo que estaba buscando, pero se tiene que enfrentar a las consecuencias de eso. Aquí es cuando el protagonista recapacita de todo lo que ha pasado en su viaje hasta entonces, y generalmente llega a su punto más bajo emocional en la historia, el cual sirve para reflexionar y darse cuenta de lo que de verdad le importa. Para el séptimo punto, el personaje emprende el regreso a su vida cotidiana, ahora armado con el conocimiento que ganó en su viaje. Sin embargo, esto no significa que los problemas hayan terminado, pues todavía tiene que enfrentarse a aquellas fuerzas que no quieren que el personaje regrese a la normalidad. Al volver a casa, el protagonista ha logrado cambiar y llegar al último punto del círculo. Él logró derrotar las adversidades y volver a su vida normal como una persona nueva. Y eso es el Story Circle en resumen. Pero antes de adentrarnos a cómo lo vemos en Rick and Morty, cabe explicar un último punto por parte de Dan. Resulta que esta estructura es para una historia completa, en la que al terminarla, el espectador está satisfecho y se puede ir feliz a hacer otras cosas al saber que Juanito salvó al mundo. Sin embargo, al momento de hacer una serie de televisión, tú no quieres que tu audiencia sienta ese cierre. Al contrario, el objetivo de un capítulo de televisión es que la audiencia quiera ver más y más, y así inflar los bolsillos del canal. Para esto, Dan propone un cambio en el punto 8, en el que en vez de que el personaje cambie de manera significativa, cambie de manera superficial o aprenda que el cambio es malo. En otras palabras, que vuelva al mismo punto donde empezó y se pueda perpetuar el círculo una y otra vez. Eso es algo que veremos dentro de los capítulos de la serie de Harmon. Teniendo todo esto en cuenta, veamos cómo se aplica la estructura a 2 episodios de Rick and Morty. El primero es en el capítulo Morty Night Run, en el que Rick y Morty salen en una aventura en el espacio y dejan a Jerry en una guardería para que no esté molestando. En esta ocasión, solo vamos a explicar el círculo con la trama principal del capítulo con los 2 protagonistas, pero si quieren ver cómo aplica este para tanto la trama A como la B, pueden checar este video del mismo Dan Harmon explicando cada una. Para el primer punto, la vida cotidiana, Morty se encuentra tranquilo viajando por el espacio con Rick. Todo va bien hasta que llega con su abuelo a un lugar sospechoso en el que este vende armas a un asesino alienígena. Esto marca el segundo punto para Morty, el deseo de cambiar algo que está mal. En este caso, Morty ve el daño que causa vender armas y desea corregir los errores de Rick. Esto lo lleva al tercer
tercer punto, ir a un viaje en el que Morty se lleva la nave coche y se dispone a ir por el asesino que compró las armas de Rick. Morty viaja hasta que llega a su destino, una fortaleza de la Federación Galáctica. Aquí llegamos al punto 4, en el que Morty se adapta a la situación, se infiltra en la base y accidentalmente mata al asesino. Es entonces que encuentra a Pedo, un alien cuyo cuerpo está hecho de gas, el cual está capturado y es usado en contra de su voluntad. Esto además marca el punto 5 de la historia, en el que Morty encuentra lo que estaba buscando. Morty ve al alien y lo salva, lo cual toma como una acción que arregla a la de Rick de vender armas. Rick, Morty y Pedo emprenden el viaje de regreso, con el fin de llevar este último a su dimensión original. Sin embargo, en ello llegan al paso número 6, en el que al tomar y rescatar a Pedo, Morty tiene que lidiar con las consecuencias de sus acciones. Esto se ve reflejado en cómo, cuando unos aliens mecánicos los atacan, Pedo va y los asesina a todos, causando mucha más muerte de la que Morty esperaba. El viaje llega a su final en el paso 7, el regreso, en el que Morty lleva a Pedo a un portal a su propia dimensión. Ahí, el gasecito le agradece y le informa sobre cómo volverá después con un ejército para aniquilar a toda la vida de su universo. Morty, dándose cuenta del posible daño que sus acciones han causado, llega al punto número 8, el cambio, en el que decide asesinar a Pedo a pesar de su postura contra la violencia. Así, se completa el círculo, en el que si bien cambió la forma de pensar de Morty, esta se transformó en que Rick siempre tuvo la razón y nunca debió de haber dudado de él. Por eso, Morty aprende que el cambio no sirve y volvemos a donde empezamos. Si bien está muy clara la estructura del Story Circle en este capítulo, hay ocasiones en las que los pasos son más sutiles y difíciles de identificar. Tomemos de ejemplo a uno de los capítulos más famosos de la serie, si no es que el más famoso, Pickle Rick. En este capítulo, Rick y su familia, menos Jerry por el divorcio entre él y Beth, tienen una sesión de terapia familiar para resolver problemas de comportamiento en la escuela por parte de Morty y Summer. Sin embargo, Rick no puede ir porque, coincidentemente, se transformó en un pepinillo. De forma similar al capítulo anterior, en esta ocasión solo analizaremos la trama principal del capítulo que sigue a Rick. En nuestra interpretación, este escenario con el que abre el capítulo es el punto 1 del círculo. La vida cotidiana de Rick es evadir sus responsabilidades de su familia y meterse en líos de ciencia ficción, por lo que ser un pepinillo no representa ningún problema. Además, tiene una forma de regresar a la normalidad una vez que Beth y los niños ya se hayan ido a terapia. Es un buen escenario para que, como audiencia, veamos la vida a través de los ojos de Rick. Vemos cómo su prioridad es mantenerse en control de su familia y cómo cualquier situación que ponga en peligro ese control, tal como lo es la terapia familiar, lo lleva a actuar para sabotearla. Estas acciones además ponen en contexto el comportamiento excesivo y egocéntrico que Rick no solo tiene durante el resto del capítulo, sino que también durante toda la serie. A pesar de todo, Beth se da cuenta del plan de Rick, por lo que le quita la jeringa que tiene la solución para volverlo en humano nuevamente y se va con ella. Esto marca el punto número 2 del círculo, en el que surge el deseo y la necesidad por parte de Rick de recuperar la jeringa para sobrevivir y no morir como un pepinillo, pues en esa forma está muy vulnerable al resto del mundo y el tiempo de vida de los pepinillos no es mucho que digamos. Ese también es un momento de incredulidad para Rick, pues su plan no salió para nada como él lo esperaba, y algo que no era un problema se volvió en uno muy grande de repente. Es entonces que ocurre el punto 3, en el que Rick toma la iniciativa para ir por la jeringa y se adentra al viaje desconocido de ser un pepinillo. El viaje empieza con Rick estando como tirado sin saber qué hacer realmente, pues no se puede mover ni nada, pero gracias a un gatito y a la lluvia, el científico es lanzado a las alcantarillas. Aquí es que de verdad empieza su viaje a lo desconocido, ya que encuentra nuevas cosas como cucarachas y ratas, que, desde su punto de vista, son gigantes y mortales. A pesar de todo, Rick, siendo Rick, logra evaluar su situación muy fácilmente y realizar un plan que lo ayude tanto a volver a casa como a alcanzar a su familia y recuperar la jeringa. El pepinillo entra a la cuarta fase del círculo, el adaptarse, ya que logra atraer una cucaracha e ingeniarse una manera de controlar su cuerpo picándole a diferentes partes de su cerebro. Con esto, Rick consigue movilidad, con lo que va en busca de más cucarachas para conseguir un cuerpo más completo. De ahí tenemos un pequeño salto en el tiempo en el que vemos al científico lograr hacer un pequeño laboratorio a partir de materiales rudimentarios. Esto lo lleva al siguiente extremo, en el que consigue partes de una rata para crearse un cuerpo mucho más sofisticado que puede controlar con tan solo su mente. Así, el científico llega a dominar la nueva situación en la que se encuentra y consigue derrotar a sus enemigos mortales, las ratas. Con ello, el pepinillo sigue su viaje por las alcantarillas hasta que encuentra una salida, un excusado. Rick emerge de él y llega a una prisión en el mundo exterior. Durante todo su tiempo en este lugar, el científico consigue lo que buscaba, la prueba de que puede sobrevivir como un pepinillo y que él, junto a su intelecto, es verdaderamente increíble.
Esto lo vemos en cómo logra burlar la seguridad de todos los guardias, derrotándolos a ellos y a los jefes de la prisión uno a uno hasta que ya no queda nadie. No solo eso, pues en el proceso logra armar un rayo láser con tan solo materiales de oficina y unas pilas. En ello también se enfrenta a Jaguar, el recluso por el que se hizo la prisión, con quien tiene una ardua batalla. Ambos se hieren el uno al otro, pero al final Rick se gana la confianza del criminal y ambos derrotan a las autoridades de la prisión para emprender su viaje de regreso a casa. Esto es relevante para el círculo también porque Dan explica cómo es típico que los protagonistas que lo siguen encuentren aliados y nuevos amigos durante su viaje. Esto típicamente es ya sea en el paso 3 de emprender a la aventura o en el paso 4 en el de adaptarse a los peligros del viaje, pero la inclusión de Jaguar hasta el punto número 5 en este caso muestra cómo el círculo es flexible y funciona de varias maneras distintas. Victoriosos, el pepinillo y el criminal logran escapar, con lo que cada quien sigue su propio camino. Hasta aquí, Rick logró demostrarnos lo capaz que es, pero tanto sobrevivir como Pepinillo ha tenido sus consecuencias, ya que Rick se está pudriendo poco a poco. Por ello, se ve forzado a ir a terapia y recuperar la jeringa que Beth tiene. Es en este momento que llegamos al sexto punto del círculo, en el que Rick tiene que pagar por su victoria al aceptar que la regó y que le mintió a su familia, por lo que se ve forzado a escuchar el discurso de la doctora Wong ante todo lo que está mal de él como persona. Rick se enfrenta a la dura realidad de que no importa todo el intelecto que tenga, sus acciones tienen consecuencias, y no tiene el control de todo como a él le gustaría pensar que lo tiene. Rick también tiene que enfrentarse a su familia, pues después de la sesión de terapia son un poco más conscientes del daño que les ha hecho Rick con sus acciones y mentiras. Esto lo pone en una situación más vulnerable, en la que vemos una de las pocas veces durante el show en que Rick se siente, aunque sea un poquito mal de lo que ha causado. La terapia termina, con lo que Rick y su familia se suben a su coche, y, cumpliendo el séptimo punto del círculo, van de regreso a su casa y vida cotidiana. No hay mucho más que decir sobre la historia en esta parte del círculo, pues no pasa mucho más que eso antes de seguir al punto número 8, el cambio. Es probable que Dan haya elegido acortar esta parte de la historia para poder darle más peso a otras partes más importantes, como lo fue todo el cacho de la prisión y Jaguar. Finalmente, vemos el cambio por el que pasó Rick por el episodio. Rick le pide perdón a Beth por haberle mentido, con lo que recupera la jeringa y vuelve a ser humano. Vemos un poco de remordimiento en el hombre, pero hasta ahí llega el cambio. Rick y Beth siguen teniendo una relación disfuncional y tóxica, pues cuando proponen salir por algo de tomar, lo hacen con la intención de ir solo ellos dos y no como una familia, mostrando cómo ni el padre ni la hija están dispuestos a internalizar lo que vieron en la terapia. Curiosamente, Morty y Summer sí quieren seguir yendo a terapia y salir en familia, en contraste a su mamá y su abuelo. Esto nos muestra un cambio más substancial en los dos personajes, lo cual llevaría a que en episodios futuros no se dejen llevar tanto por las locuras de Rick. Volviendo un poco a Rick en sí, su falta de cambio ante sus actitudes destructivas se refuerzan con la escena de postcréditos del capítulo, en la que Rick y Morty son salvados de un peligro mortal por Jaguar. Rick entonces usa este hecho para justificarle a Morty el por qué no va a terapia, ya que si no se lo hubiera saltado en aquella ocasión, no habría conocido al criminal y este no los habría salvado. Sin embargo, esto es ignorando que los problemas que tiene, que fueron discutidos por la doctora Wong, son los que probablemente los llevaron a esa situación en primer lugar. Ahora, cabe destacar una cosa. A excepción de casos en el que el creador de una historia ha explicado punto por punto cómo está aplicado el círculo en su obra, como fue el caso de Morty Night Run, por lo general hacer este tipo de análisis es algo subjetivo. Por eso, si tú o alguien más interpretó el círculo en el capítulo de Pickle Rick o en cualquier otro de forma diferente, es completamente válido, ya que varios puntos de vista se pueden justificar de diferentes maneras. Eso es lo interesante de todo esto con el Story Circle, pues diferentes puntos de vista nos pueden dar diferentes resultados. Al final del día, el Story Circle es tan solo una herramienta de ayuda para poder escribir una historia satisfactoria, pero es evidente el poder que tiene con tan solo ver estos dos ejemplos. Aunque eso sí, también es necesario tener buenos personajes y una buena trama en sí para hacerle justicia al círculo, pues uno bien podría tener una historia que se apega a la estructura al pie de la letra, pero no tenga nada de sentido. ¿O sea que mi historia de hombres lobos espaciales no tiene futuro? Y bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar este video. Acá en los comentarios díganos qué les pareció, si les hizo interesante ver cómo se hace un capítulo de Rick and Morty y en general cómo se hace un capítulo de cualquier serie animada o live action, lo que sea. Aquí en la cara de Alfredo les vamos a estar dejando un video sobre nosotros explicando el mejor episodio de Gravity Falls. Y acá en la cara de él iba a estar apareciendo un video donde hablamos sobre el mejor capítulo de Miraculous Ladybug, igual desde un punto de vista de guión. Muchas gracias a todos los friends que se quedaron a ver el video hasta acá. Los queremos mucho. ¡Adiós!